bueno, vamos a ver también acá en la pantalla, Isaías capítulo 36, son 2 capítulos muy largos para leer, así que, esta no es la Biblia que tenía. Bien. Y cuando vamos a tener abierto ahí en Isaías capítulo 36, perdón. Y bueno, acá dice el subtítulo que tiene, la invasión de Sennacherib. ¿Sí? El libro del profeta Isaías comienza, ¿no?, diciendo varias profecías, todo, pero en medio de este libro hay 4 capítulos que comienzan aquí, en el 36, donde hace como un paréntesis y nos habla de un poco de historia. Isaías introduce una historia. El tema es por qué lo hace. Puede ser porque él es parte de esta historia que él relata, ¿sí? Él es parte importante de la historia que él relata, pero pienso también que puede ser porque podemos ver que en medio de esta historia que él va relatando, las profecías que él venía diciendo anteriormente se empiezan a cumplir. Entonces vemos la palabra de Dios en acción de forma viva, ¿sí? Y la palabra de Dios es vida. Así que en esta noche también recibamos esa palabra vida para nosotros, que nos despierte, amén. Y también este relato de Isaías del 36 al 37 lo podemos ver en Segunda de Reyes, que también es lo mismo, que se lo relata ahí desde el 18 al 20 con otras cosas más. Y también en Segunda de Crónicas capítulo 29 en adelante podemos ver todo esto. Cuenta lo mismo, ¿sí? Pero veamos este paréntesis que hace Isaías en el 36:1, dice: en el año 14 del reinado de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas. ¿Me das esa Biblia? Sí. Porfa. Sí, se pegan de más. Aunque lo tengo ahí, pero capaz que me ayude. Bueno, aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Un momento súper difícil ¿de quién? De Judá, ¿no? Porque dice que Sennacherib, que es rey de Asiria, sube y toma toda la ciudad, las ciudades fuertes que tenía Judá. No las llega a tomar todas, pero sí estaba a punto de tomar la última ciudad, que era la capital, Jerusalén, ¿sí? Entonces, Asiria, saben que era un imperio, en ese momento podemos decir que era una potencia mundial, porque venía arrasando con todas las ciudades y se jactaba, ¿no?, de eso, se creía muy invencible porque él podía venir, arrasó con varias ciudades, pueblos, todo, y que lo podemos ver en la parte de la historia. Además, se caracterizaban porque eran personas crueles cuando invadían. Dice que se lo llevaban cautivo a las personas, las sacaban de su tierra, o sea, no la dejaban ahí, la llevaban a otra tierra y de alguna forma buscaban mutilarla a las personas que estaban, que eran de su cautiverio, las mutilaban, les sacaban un ojo, un dedo, algo como para marcarlas. Entonces era algo terrible, porque qué miedo, ¿o no? Entonces, veamos lo que dice Segunda de Reyes capítulo 18. Segunda de Reyes capítulo 18. Ellos al sacar a las personas era porque uno cuando se va de su tierra no siente un poco de nostalgia por su tierra, entonces realmente querían buscar hacerlos sentir la ausencia, ¿no? 18:13, Marquito.
del 18 al 13 al 16 vamos a leer. Dice, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib. Miren cómo, dije que en las dos partes estaba esta historia, ¿sí? Dice, a los 14 años del rey de Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, que es lo mismo que leímos hace rato en Isaías. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, que yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Hasta ahí leemos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué pasó? Vemos que acá Ezequías era un vasallo de Sennacherib, ¿no? Era un vasallo de Asiria porque le estaba cobrando algo, ¿sí? Y saben que este rey Ezequías, rey de Judá, ¿sí?, del pueblo de Dios, ¿no? No todos los reyes hicieron lo recto delante de Dios, pero Ezequías fue una excepción, a pesar de haber tenido como padre al rey Acaz. No sé si se acuerdan quién era el rey Acaz, que mató a muchos profetas, hizo un desastre, que los anteriores Acaz, ellos creían o todavía adoraban a Dios, pero no habían sacado los lugares altos donde se quemaba incienso a otros dioses. En cambio, Acaz directamente saca la adoración a Dios y pone adoración a dioses ajenos como Moloc, como Baal, como Acera. Entonces, esto era algo abominable para Dios, pero Ezequías hace una diferencia. Ezequías no adora, sino lo que hace. ¿Y a qué se debe esto? Seguramente que a los consejos que el profeta Isaías había estado dando, ¿sí? Porque Acaz quiso matarlo a Isaías, pero su hijo, Ezequías, no. Ezequías lo que hizo fue sacar todos los lugares altos donde se quemaba incienso, y lo que tenían que hacer era, como había mandado Dios, ir y adorar a Dios en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Inclusive miren cómo había llegado la adoración a otros dioses, y tan era que Judá estaba envuelto en esas cosas, que adoraba también a la serpiente. ¿Recuerdan la serpiente que Moisés había levantado, esa serpiente de bronce en el desierto, para que cuando los piquen la serpiente, el pueblo mire la serpiente y sea sanado? No sé si recuerdan esa historia. Bueno, empezaron a adorar también a esa serpiente. A esa serpiente también la destruyó Ezequías, porque no es bueno, porque Dios nos dice en su palabra que nosotros lo único que tenemos que adorar es a Él, que no nos hagamos imágenes en el cielo ni en la tierra de otras cosas, ¿sí? Llámese, capaz que no es que estamos adorando una estatua, o que sí todavía lo hacen, ¿ok? Pero lo que pueda representar que saque el lugar principal de Dios, eso es adorar a otro Dios, ¿sí? Entonces, no darle el primer lugar a Dios es hacer eso. Entonces, lo que pasa aquí es que, ¿por qué Ezequías era vasallo todavía de Sennacherib? Porque Acaz había hecho un acuerdo con Asiria para que no los destruya, y lo que hacía era pagarle un tributo. Muere Acaz, Ezequías sigue pagando ese tributo, pero acá dice algo, ¿no?, que habíamos leído. ¿Por qué Ezequías le termina pidiendo perdón a Sennacherib? Porque había dejado, él cuando sacó todos los ídolos y eso, entonces Dios empezó a bendecir, porque él hizo que el pueblo empiece solamente a adorar a Dios. Entonces Dios empezó a bendecir de vuelta al pueblo, y el pueblo empezó a prosperar,
y a todos todo estaba mejor, ¿no? Pero lo que pasó fue que Asiria los intimidó, por así decirlo, y le empezó a cobrar de vuelta. Entonces, ahí es donde vemos y leemos lo que leímos hace rato de Segunda de Reyes 18, 13 al 16, donde él tiene que pagar y dice que llega a tal punto que se pone a sacar de la casa de Dios todo lo que podía encontrar de oro para poder pagar la deuda que tenía. Pero leamos ahora sí Isaías 36, capítulo de vuelta del 1 al 2. Dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Hasta ahí nomás leemos, hasta el versículo 2. ¿Quién era Rabsaces? Era un emisario, ¿no?, que el asirio, que Sennacherib había mandado para que él interceda, ¿no? Y lo que hicieron fue, Rabsaces era un funcionario de Asirio, un comandante, y también dice que era un copero del rey, el copero del rey de Asiria. Por lo tanto, era una persona muy importante, y él y otros dos que están en Segunda de Reyes habían sido los que habían sido enviados a hablar con el pueblo de Judá. Se pararon, dice, ¿no?, en una parte, acá dice, en el acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Este lugar era algo importante porque era el lugar donde les proveía agua a todo el pueblo. Entonces era una forma de intimidar, porque podían, si ellos atacaban, también quedarse sin este recurso, ¿no? Leemos en el versículo 3. Dice: y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, Joa, hijo de Afaz, Asaf, canciller. Perdón, volvemos al 3 nomás. Es decir, acá Isaías lo que hace es mandar diplomáticos. ¿A quién manda? Manda a Eliakim, manda a Sebna y manda a Joa, ¿no?, a hablar. Pero un detalle que lo que hace Ezequías es decir, él le dice que no respondan a lo que Rabsaces podía decirle, ¿sí? Esa es una advertencia que Ezequías le hace a estos. Pero cuando podríamos pensar un poquito acá hasta aquí, vemos qué podríamos observar hasta aquí de este rey de Ezequías. ¿Cómo era él? Era una persona, como dijimos al principio en el 2 de Reyes 18:3, que era una persona que confiaba en Dios, que creía en Dios, que buscaba hacer lo bueno, pero a la vez era como que había cosas que todavía no podía terminar de soltar, porque todavía seguía pagando tributo, porque todavía tenía miedo de decir, porque se estaba aliando con alguien que no se tenía que aliar, con un enemigo de Dios, ¿no? Leemos ahora sí en el 4 al 5. Y lo peor de todo es que es traicionado, porque por más que pagó, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo de Asirio. Se fue lo mismo, y para colmo avasalla todas las partes de los lugares importantes, las ciudades importantes, y llega hasta las murallas de la ciudad, de la capital de Jerusalén, que es donde estaba Ezequías. Entonces, de alguna forma traiciona, ¿no?, que no terminan cumpliendo ese contrato que tenían de pagar y de que ellos no invadan. Entonces leemos el versículo 4. Dice así: a los cuales dijo Rabsaces, a estos tres
diplomáticos que envió Ezequías, decida así a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? El versículo 5 dice: yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? ¿Qué hace este hombre? Busca intimidar al pueblo, ¿no? Busca asustarlo. Seguimos leyendo en el capítulo 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y lo atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Hasta ahí leemos. Entonces, ¿saben qué? Acá se cumple una profecía que está en Isaías capítulo 30, en el capítulo 31, donde ellos al confiar en el pueblo de Egipto son traicionados, ¿sí? Porque Egipto no era superior a Siria y tampoco fueron y le ayudaron al pueblo de Judá, no los ayudaron. Entonces no cumplen su acuerdo. El punto es cuántas veces nosotros, en qué cosas confiamos, en quién descansamos. Así tal vez como Ezequías, creemos en Dios, pero también nos apoyamos tal vez en, qué sé yo, en nuestro trabajo, en nuestro intelecto, no sé en qué nos podemos apoyar. Aquí realmente es una historia donde este hombre, Ezequías, aprende a apoyarse en Dios, aprende a buscar de Dios y a descansar en Él, y lo vamos a seguir viendo. Entonces, Isaías ya le había advertido del peligro de lo que era aliarse con Egipto. Y ahí se está cumpliendo porque no los ayudan, ¿sí? Y Rabsacés se burla del pueblo, ¿sí? Se burla, ¿qué estás confiando? En el versículo 7 leemos: y si me decís en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyo lugar alto y cuyo altar hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Versículo 7. Sí, hasta ahí, versículo 7. Entonces, ¿podemos leerlo de vuelta, porfa? Y si me decís en Jehová nuestro Dios confiamos. Miren lo que le dice, o sea, el Rabsacés le dice: y si ustedes me dicen nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Se estaba burlando no solo de quién confiaban, del pueblo en los que ellos habían confiado, de los egipcios que los terminan traicionando, sino que se está burlando de Dios, están blasfemando el nombre de Dios, ¿sí? Seguimos leyendo en el versículo 8 y dice así. Vemos acá, ¿no?, un poco de terrible que es y lo que no tenía escrúpulos estas personas, ¿no? Ni temor tampoco, pero tenían una razón para sentirse así, ¿sí? Dice así: ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos. Sí, tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Hasta el 10 vamos a leer. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. O sea, terrible porque una está mintiendo, dos, porque
se estaba burlando totalmente del pueblo de Dios, no tenía ningún, como le decía, no tenía ningún tipo de escrúpulo, se le burlaba por el ejército, porque inclusive le dice, dame 2000 hombres, como diciendo, no tenés 2000 hombres, yo te voy a dar 2000 caballos para que, a ver si con eso, pero no podía el pueblo porque no tenía, se burlaba del ejército débil que tenía Judá. Sin embargo, Dios siempre exaltándose en medio de nuestras debilidades, ¿sí? Y aún así le dice de alguna forma y burlándose que Jehová estaba de su lado en el versículo 10, ¿no? ¿Y por qué decía que de alguna forma el Rabsaces tenía razón? Porque por ellos, o Dios utilizó esas personas para que se cumplan las profecías. El hecho de alejarse, de alejarse de Dios, de adorar otras cosas que no sean a Dios, el hecho de que el corazón del pueblo estaba lejos de Dios, entonces vino, ¿no? Como tal vez por así decirlo, vino como sus consecuencias, ¿no? Dios dejó que estas personas tomasen los lugares, las tierras. Y miren también lo que pasaba, porque este hombre se sentía tan en el derecho también de decir que inclusive todos los pueblos, decía que hasta los mismos dioses de los pueblos nadie ha podido proteger porque nadie es superior a Siria. Y el punto es, ¿por qué también dice esto? Porque Israel anteriormente en el capítulo 16 de Segunda de Reyes más o menos, habla acerca de que Israel se alía, el rey de Israel se alía con Asiria para ir en contra de Judá. ¿Qué pasa? Termina siendo traicionado el rey de Israel, y lo que hace Asiria es tomar toda Samaria, toma la capital, toma todo Israel y los hace sus cautivos, ¿no? Entonces, por eso él decía o se sentía con la seguridad inclusive de burlarse de Dios, de Jehová Dios, y eso es terrible, porque no tenía, pensaba que eran invencibles, por así decirlo. Pero el Señor tenía preparado algo interesante para él. Leemos en el versículo 11. Y dice, entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. ¿Qué quiere decir esto? El arameo era como el idioma, el idioma que lo hablaban los diplomáticos, los comerciantes, pero Judá lo que hacía era hablar en la lengua hebrea. Entonces, estos le pedían como por favor para que el corazón del pueblo, de los que estaban detrás del muro esperando, no desvanezca. Sin embargo, una vez más se burla Rabsaces de esto, y leemos en el versículo 12 al 22, vamos a leer. Dice, y dijo Rabsaces, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor? Seguimos, Marco. Y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros, porque pensaban tomar todo. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí. Y como cada uno de su viña y cada uno de su higuera, beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra,
tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses a las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el día de Hamat y de Arfod? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Ven? Ahí lo incluye a todos, ¿no? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Por ellos callaron y no les respondieron, pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsaces, le cuentan a Ezequías, hasta ahí leemos, ¿no? Entonces vemos aquí que él quiere quiere engañar al pueblo, quiere intimidar no solo a estas tres personas, no solo a Ezequías, sino que quiere intimidar a todo el pueblo para que su corazón desfallezca y ellos puedan invadirlo. O sea, eran totalmente estrategas para invadir otros pueblos, ¿no? Y también les hablaba en contra de Jehová, del poder que tenía Dios, por eso los nombra Samaria. O sea, Jehová no los libró a los de Samaria. Jehová, el Dios de Israel, no los libró. Entonces, el Rabsaces pensó que Jehová tampoco iba a librar a Judá, ¿sí? Entonces, por eso Eliaquín, por eso Joa y Sebna vuelven, dice de la palabra, vuelven a Ezequías con cilicio, ¿no? Hacen como un luto, porque la verdad que realmente desmoralizó, y aparte que quisieron poner a todo el pueblo en contra del mismo Ezequías, ¿sí? Porque se burlaban de ellos. Seguimos ahora sí en el capítulo 37, del versículo 1 al 4, dice aquí: Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubierto de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Los cuales le dijeron: Así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo. Y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios, eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Había todavía un remanente, ya había tomado las otras ciudades, quedaba solamente Jerusalén. Estaba todo el Rabsaces y todo el ejército estaba rodeando las murallas, y era lo que quedaba, al punto de burlarse, ¿no? Que ya no tienen nada, ya no tienen ni gente, yo les presto hasta los caballos, le decía. Se burlaba hasta de Dios. Entonces, realmente ellos se sentían superiores y no tenían temor. Ellos creían en su Dios porque, y hasta inclusive dice, hasta Jehová nos ayuda a nosotros y no los ayuda a ustedes. Entonces, aquí yo creo que Ezequías había ya pasado de ser esa persona que se aliaba con alguien más porque creía en Dios, pero todavía había algo ahí que faltaba, a ser una persona que directamente se da cuenta que está sola y que necesita, realmente hay solamente una esperanza y necesita de Dios. Necesita totalmente, y él de esta forma tan triste aprende esta lección, que necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Muchas veces las personas
nuestros seres queridos por ahí pueden, de alguna forma, son personas, pueden desilusionarnos, ¿sí? Y pasa, y realmente hay que perdonar, pero Dios siempre, hermano, está con nosotros y no nos podemos olvidar de eso y no podemos ignorar eso. Dios está siempre, Dios va a estar siempre. Y que no sea nuestro último, bueno, él aprende la lección porque busca de Dios a través de Isaías y o sea, manda emisarios para que le digan a Isaías que por favor interceda ante Dios por todo el pueblo. Inclusive se compara con una mujer que no tiene fuerzas, dice, para dar a luz, o sea, terrible. Realmente estaban prácticamente como sabía de su debilidad, ¿no? Pero sabía que Dios podía hacer algo, ¿sí? Y en este sentido es que no nos debemos desanimar. Dios puede hacer algo. No sé cuál sea nuestra necesidad, tal vez económica, Dios puede hacer algo, tal vez familiar, alguna situación de salud. Dios puede hacer algo. Que no sea nuestro último recurso la oración y buscar a Dios. Aún en nuestra soledad, Dios puede hacer algo, ¿sí? Somos su creación, somos sus hijos. Seguimos leyendo en el versículo 5 al 7. Dice, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con los cuales me has blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Hasta ahí leemos. Entonces, acá el Señor nos dice algo importante que en toda la Biblia nos está diciendo, y que capaz tener miedo tal vez es una sensación que por ahí nos ayuda a cuidarnos de no meter los dedos en el enchufe, digamos, porque sabemos que algo malo puede pasar. Pero acá el Señor nos está diciendo y nos está insistiendo, no temas, no temas. No sé, como les decía, cuál puede ser la situación, no temas. Tal vez te sentás así como Ezequías se sentía, como esa mujer que no podía dar a luz. No temas porque no tenés fuerza, no temas porque Dios está con vos. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 8. Vuelto pues el Rabsaces halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Entonces sale de la ciudad, de una de las ciudades de Judá. Entonces entra ese rumor que Dios había dicho a través del profeta Isaías, ¿no? Y entonces lo que hace es volver, el Rabsaces y todo el ejército vuelve con el rey de Asiria para ayudarlo a combatir. Leemos del 9 al 13, mas oyendo decir que Tiarca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey. O sea, inclusive, por más que tenía ese rumor por el que tenía que volver para apoyar al rey, a su rey de Asiria, a Sennacherib, lo mismo este hombre busca la forma de intimidar al pueblo de Dios, porque le manda a decir esto, ¿no? Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones otra vez, no? Que destruyen mis antepasados, a Gozán, a Arán, a Refés, a los hijos de Edén, a los que moraban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Entonces él se burlaba. ¿Dónde están? ¿Dónde está Dios? Muchas veces nos pasa que cuando nosotros, no sé si les ha pasado, ya hay situaciones que realmente nos llegan al cuello
y nosotros vemos, realmente uno se siente como un perdedor y ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y o te lo dicen, ¿dónde está Dios? O vos lo pensás como con tu mente finita. ¿Dónde está Dios? El Dios poderoso que tiene poder para librarme, el Dios que ha abierto las aguas. ¿Dónde está Dios? Y vamos a ver cómo Dios cumple su propósito. Vamos al versículo 14 al 20, vamos a leer. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, miren el crecimiento que va teniendo este hombre, de pasar a decirle a Isaías, a él mismo agarrar esa carta donde estaba siendo intimidado, ir él mismo ante la presencia de Dios y mostrar lo que le estaba pasando. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, él reconoce el poder de Dios. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Él reconocía. Y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Hasta el 22. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. Vemos hasta aquí cómo Dios da una respuesta. Dios le da una respuesta a Ezequías. Dios no nos deja en el limbo cuando nos pasa algo. Dios tiene una respuesta para nosotros, pero nosotros tenemos que buscar a Dios. Le busquemos a Dios. Y Él, con los otros pueblos, ¿no? Dios, Ezequías dice, se entiende porque eran obras de manos de hombre. Israel fue algo particular, porque fue como dejarlos en la mano dejarlo en la mano de su enemigo porque había desobedecido, teniendo conciencia de todas las cosas. Eso es algo diferente. Pero Sennacherib pensó que él había vencido hasta el mismo Jehová. Y a veces el enemigo viene y nos miente a nosotros también, que él es más grande y más poderoso que Dios. A veces la situación económica viene y nos dice que es más grande y más poderosa que Dios. Nuestra forma de vida, cosas que tal vez queremos cambiar y no hemos podido cambiar, a veces pareciera que es más grande que Dios. Es el enemigo mintiendo. Es el enemigo mintiendo. Y no tenemos que escuchar a ese enemigo. Y capaz que tengamos el mismo proceso del rey Ezequías, ¿no? No sé cuál va a ser nuestro proceso, pero Dios no nos va a dejar ahí. Dios nos va a ayudar, pero tenemos que encomendarnos en sus manos. Cuando las cosas estén hasta acá, no nos olvidemos que tenemos un Dios poderoso, que Él es el creador y el formador de todas las cosas. Vamos a terminar de leer desde... A ver, ¿seguimos? ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién alza tu voz? Y levanto tus ojos en alto, contra el Santo de Israel.
Por mano de tu siervo has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con pisada de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. Hasta el 29. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad, dice Dios, ¿no? ¿No has oído decir que desde los tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? ¿No me conoces? ¿No sabes quién soy? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos. Fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes del sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Entonces vemos acá el juicio que Dios emite para Siria. Y acá empieza el declive de todo lo que sería el reinado de Asiria, ¿sí? De ser tan poderoso, de las cosas que parecen imposibles. Dios cómo puede transformar las cosas, pero nosotros nos tenemos que encomendar en sus manos. Y Dios le termina haciendo lo que ellos hacían. Le pone un garfio en la nariz, le pone un freno en los labios, no les permite progresar, y el rey iba a tener que volver por donde vino. No los iban a dejar entrar a la tierra, Dios no iba a dejar que entre a la tierra de Judá. Leemos del 30 al 35. Y esto te será por señal, comeréis este año lo que nace de suyo, le dice, ¿no?, a Ezequías. Y el año segundo lo que nace de suyo. Y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis del fruto. O sea que ahora, tenés la seguridad de que Dios te va a sostener, tener la seguridad de que Dios te va a proveer. Y muy linda la canción que habla una parte, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, ni los labrados den mantenimiento, ni las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si nosotros permanecemos aún en cualquier momento o en cualquier estación de nuestra vida, el Señor va a recompensar esa fe, y Él nos va a proveer, Él nos va a ayudar. Y eso es su palabra, es su palabra. Y si nosotros creemos, tenemos que creer en su palabra. Leemos hasta el 35. Y lo que hubiere quedado en la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí y por amor de David mi siervo. Habían ya pasado 300 años de que David había muerto, y Dios en su misericordia dice: por amor a mí y por amor de David mi siervo está ese remanente. Dios nos ama, Dios dio a su Hijo por nosotros, Él se entregó todo, se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces el Señor nos va a defender, el Señor nos va a ayudar. Seguimos leyendo
en el 36 hasta el final, 38. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive, que era la capital de Asiria. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Badón, su hijo. Entonces vemos cómo Dios da un nuevo respiro y una nueva oportunidad donde no hay, donde Dios provee, donde no hay, Dios hace lo imposible, donde no vemos tal vez una situación. Pensemos en un imposible que nosotros podamos tener en esta noche y lo pongamos en las manos de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor va a hacer un milagro en nuestras vidas si nosotros aprendemos a confiar en Él. Y vamos a ver su mano preciosa manifestándose. Amén.